Bienvenidos un día más a Reaccionando aquí en Fútbol de Malla. Ya sabéis que siempre le prestamos un poquito de atención a todos estos, bueno, estas cosas míticas que pasan, jugadas, documentales, jugadores extraordinarios que no queremos que se pierdan en el olvido. Así que vamos hoy con la segunda parte de errores que cometieron jugadores que cambiaron su historia, cambiaron su carrera y en muchos de los casos no fue para bien. Como siempre, si os gusta este contenido, dale like, suscribiros, sobre todo suscribiros, dale like, comentar, compartir, que ayudáis muchísimo al canal. Para vosotros es totalmente gratuito y yo ya me encargo de buscaros todas estas joyitas. Como siempre, Emma Havoc, Oscuro, ¿de acuerdo? Gran canal, 2,7 millones. Con eso ya se dice todo, ¿de acuerdo? Vídeo muy, 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 muy interesante, donde vamos a ver no solo el primer jugador que es mítico, mítico de verdad, que es Roberto Baggio y aquella final de Italia, con Italia, acordaros de ese penalti fallado, veremos cómo cambió todo. También tenemos a Roberto Carlos y tenemos un jugador por último, que no os voy a develar, tenéis que quedaros hasta el final. Vamos ya y vamos comentando, venga. Viene llorando a Italia hasta el sol de hoy luego de más de 3 décadas. El penal fallido de Roberto Baggio. Esto en la final del mundo ante Brasil en el 94. El penal decisivo de aquel hombre que murió de pie. Es una historia larga, pero resumiendo un poco, el legendario Roberto Baggio creció con un sueño que le había prometido a A los que somos un poco más mayores, ya sabéis, ese Mundial del 94, lo que pasó con España también en Estados Unidos. Y bueno, Roberto Baggio es que era un mítico. O sea, Roberto Baggio era un jugador extraordinario, una media punta, increíble, goleador, que le daba a jugar el equipo, era así, y además en Italia, que generalmente no se estilaban ese tipo de jugadores, fue algo, bueno, algo que todo el mundo tiene en la memoria. su padre desde niño, convertirse en futbolista y ganarle literalmente a Brasil en una final. Dejó el alma por ello. Entonces Dios uniría las piezas y tras varios mundiales, Italia se topa en una final contra Brasil. Era el momento por el que Baggio había estado luchando durante toda su Maldini, bendita vida. El partido llega igualado a los Romario, penales. En sus pies estaba el gol decisivo, el gol por el que había girado toda su vida, pero inexplicablemente mandaría la pelota a las nubes. Después de ello nada sería igual. Ese error lo persiguió durante el resto de sus días. Su carrera continuó, pero a viva voz y en diversos documentales relata que su rendimiento iría en declive desde ese entonces. Le tocó atravesar diversas etapas de depresión y en diversos años, y al sol de hoy, a sus 60 años, revela que aún tiene pesadillas con ese día, pero que por amor a su familia y a la admiración de un país que todavía lo recuerda, es que ha podido lograr conciliar la paz consigo mismo. Y bien, hablemos de un caso aún mucho mucho fue algo. Hostia, yo me acuerdo de ver esa final. Nada, yo tenía 10 años. Pero me acuerdo de verla, porque en el caso siempre hemos sido muy futboleros, siempre nos ha gustado este tipo de cosas, y una cosa como la final, una final la recuerda, ¿no? Aunque tenga 10 años, 10, 11 años tendría. Eh, que cambió todo, tío. Cambió todo. Y Roberto Baggio, ya digo, era un icono, yo qué sé, al estilo Beckham. O sea, era ya, si lo habéis visto, con coletita, con los pendientes. Era un tío que era por encima de ese momento, ¿no? De ese momento, que tenía un estilo diferente, una manera de ver el fútbol diferente, una manera de ser diferente. Y la verdad es que fue algo, bueno, vosotros mismos lo habéis escuchado, ¿no? Como una acción te marca de por vida y si no llega a ser por el cariño de su gente, por el cariño de su familia, por el cariño de todo eso, no lo habría podido superar, ¿eh? Estamos hablando de un jugador hiper top. pero mucho peor por más que cueste creerlo, sí, el error de Andrés Escobar. Durante la década de los 90 en Colombia ser futbolista era más que un hobby, era de hecho una responsabilidad en la que no Acordaos de este personaje, sabéis quién es perfectamente, ¿no? ¿Verdad? Escobar. Ya, esta historia
Es jodida, ¿eh? Podías fallar. Las mafias colombianas tenían en desidia a la población y ni siquiera el fútbol se salvaría de ello. La Colombia del pibe Valderrama se clasificaba al Mundial de Estados Unidos 1994. Hasta los carteles estaban de fiesta, pero un error humano sentenciaría la vida de una de sus figuras. Pero a ver, ok, pongámonos en contexto. En aquel Mundial Andrés Escobar fue titular en los primeros 3 encuentros. En el primer partido Colombia perdió 3-1 contra Rumania. Andrés fue uno de los mejores hombres, arrebatando balones, pero él solo no podía, su equipo no lo respaldó. El segundo partido era el de vida o muerte, y lo digo de manera literal, escuchen. A continuación el capítulo más oscuro de su carrera. Pensar que en esa época los karts colombianos que se hacían equipos. O sea, era como jugar a la PlayStation o, ¿sabes? O al PC Manager, ¿no? Y entonces tú te hacías tu equipo y los cárteles habían llegado a un punto en que compraban el equipo de su ciudad y traían a los mejores jugadores. Bueno, eran cosas que lo que se vivió en Colombia en los años 90 fue una locura. Colombia se enfrentaría a los Estados Unidos en el segundo partido en fase de grupos. Un día antes del encuentro, el director de Colombia llamado Maturana había recibido una llamada desconocida, llamada que decía lo siguiente: Oiga Maturana, escuche bien y anote. Para el miércoles ante Estados Unidos, saque a Barrabás Gómez y ponga en su lugar al Pitufo de Ávila. Si no lo hace, es hombre muerto. Maturana quiso renunciar como técnico en ese mismo momento. Sabía que las mafias de su país estaban metiendo sus sucias manos en la selección. Quiso renunciar de una, pero el cuerpo técnico, más asustado todavía, no lo dejó. No le quedó otra. Bueno, ¿tú te imagináis que recibí una llamada de ese estilo? ¿Renunciáis? Si renuncias, ¿cómo te quedas? Es como desobedecer a un cártel colombiano en aquella época como estaba. Recordaros que Pablo Escobar llegó a ser o a intentar ser presidente de Colombia. O sea, que estamos hablando de un dominio total y absoluto donde hacían y deshacían como les daba la gana. Y cuando se metieron en el fútbol, pues imaginaros la sensación, el cuerpo técnico, todo el mundo, ¿sabes? La sensación que tendría que tener de ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Una locura. Opción que hacer los cambios que pedían los mafiosos. El cambio se efectuó como querían, pero fue ahí donde vino lo peor, sí, la segunda derrota y con ella la terrible tragedia. En ese segundo partido el defensor Andrés Escobar anotó un gol en contra. Autogol, estaba destrozado sin dudas. Dicho autogol causó la eliminación de Colombia en el Mundial. El partido quedó 2-1. Si no fuese por ese autogol, Colombia con la victoria del tercer juego habría sumado unos 4 puntos y quizás podría pasar de esa fase de grupos, pero no, amigos, errar es de humanos. Un autogol podía pasar y así pasó. Andrés Escobar estaba devastado y le pediría perdón al país a través de una carta pública. Pero para las mafias un perdón no era suficiente. 10 días después de aquel partido, Andrés Escobar regresaba a Colombia. El mundial no había terminado aún y para ahogar las penas, decidió salir a un bar a tomar unos tragos y ver los juegos de los países restantes allí, con unos amigos. Una idea fatal que lo llevaría a la tumba. Lo que no sabía Andrés es que desde que puso su primer pie en Colombia, un señor llamado Humberto Muñoz junto a sus hombres emprendieron la búsqueda del futbolista para recriminarlo por el gol y luego arrebatarle la vida. Humberto Muñoz era un líder narco. Andrés Escobar no lo sabía y lo desafió a él y a sus hombres. Saliendo al estacionamiento del bar, fueron 6 tiros que apagaron su vida. Andrés falleció en el acto. Este error literalmente le costó la vida. Que en paz descanse. Y bien, vayámonos al nostálgico. ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Cómo se os queda el cuerpo?
Esperemos nunca más volver a ver ese Colombia, que no pase en ningún país, que no se mezcle, muchas veces se termina mezclando el tema de política y el tema de cosas con el tema deportivo, sobre todo también con el tema del fútbol. Esperemos que no sea así, pero que pierdas la vida por un fallo en el terreno de juego, porque un narco se le ocurre decir, fue culpa tuya que Colombia, en este caso Colombia, ¿no? Se fue fuera del Mundial, es una cosa de locos. Decidme en comentarios, la gente de Colombia, si tenéis más información o alguna cosa de esta. O si hay algún error en el vídeo, decírmelo o alguna cosa que queráis completar, porque la verdad es que desde fuera de Colombia, entiendo que desde Colombia se vería incluso hasta normal en un momento dado, con lo que estaba pasando todo allí, ¿no? Pero desde fuera es algo... Madre mía. Mundial de Alemania 2006, más en específico al error fatídico, inexplicable e indefendible del gran Roberto Carlos contra Francia en los cuartos de final. Brasil llegaba como la todopoderosa del mundo, la nación que más temor y pasiones infundían. Aquella generación añorada se despedía. No, es que mirad la generación, era Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Roberto Carlos, o sea, Diría era una no cosa de solo locos. del mundo, sino del fútbol. Esto tras un fatídico error del legendario lateral. Miren, en un choque a muerte contra aquella Francia de Zidane, Roberto Carlos al minuto 57 se duerme por completo. Mírenlo allí, reposando sus brazos sobre sus rodillas. Esto mientras que Henry, quien era su marcaje directo, correría al palo derecho para fusilar la red tras el centro de Zidane. Roberto Carlos se quedó parado viendo todo, como si la situación no fuera con él. Error que le costó la eliminación a la pentacampeona del mundo. Mentalmente el brasileño no estaba en sí en ese partido, hecho que alimentó la polémica sobre los trasnochos fiesteros de los brasileños en dicho mundial. Ronaldinho, con el pasar de los años, ha sido el único quien sí ha criticado el error de su eterno compañero. Miren. Ahí también. Fora da Copa por um lance. Até hoje a gente pergunta ao Roberto Carlos o que ele estava fazendo, então. Foi um lance que a gente saiu da Copa. Sonreír para no llorar. Después hay que ganarle, ¿sabes? Pero sí que es verdad que, hostia, y las imágenes, igual estaba reventado, igual le había dado una angustia, igual venía en una carrera, yo qué sé, pero es también la mala suerte que justo le vale el balón. Y a Roberto Carlos, ¿qué vamos a decir de Roberto Carlos? Es un mítico, o sea, es un grande del fútbol, pero en ese momento lo echaron del Mundial por eso, una pentacampeona y una selección brasileña que, como habéis visto en los jugadores, era una cosa ahí de locos. Es de humanos, pero quedarte dormido en la situación más letal del partido en plena Copa del Mundo es algo con lo que también le costó acarrear al final de su carrera. Después de ese error, no solo él, sino el resto de las mayorías de figuras de aquella Brasil serían despedidas de la selección. Más nunca volvieron a pisar un mundial, incluyéndolo a él. Al siguiente año, para la temporada del 2007-2008, se le culminaría el contrato con el Real Madrid. Roberto Carlos quería seguir allí a como dé lugar. Se ofreció incluso para jugar gratis durante 2 temporadas, pero el equipo real se negó. Este error. Y también teníamos aquí a Marcelo. Ojo con Marcelo, que ya despuntaba o ya estaba ahí. Roberto Carlos estaba en su, bueno, ya en su fase descendente de su carrera, al igual que toda Brasil. También tenemos que ser sinceros. Ya Ronaldo estaba con un tema de todas las lesiones, con todo esto. Es decir, había mucho. El final de una era, igual que en la selección española, cuando ganó Eurocopa, Mundial, Eurocopa, después ya ni se clasificó, ¿no? Ni siquiera pasó de la liguilla, ¿no? Una vez en el Mundial, ni siquiera pasó la liguilla para octavos, ¿no? Que al final, cuando estás tan alto, al final la caída, y es muy difícil que estos jugadores se retiren, es muy difícil que estos jugadores no quieran seguir siendo importantes, y también es difícil sacarlo y explicárselo, y al final todo el mundo tiene muchísimos recuerdos de todos estos jugadores haciendo grandísimas cosas, y claro. Pero bueno, el sustituto de Roberto Carlos en el Madrid, nada mal, ¿eh? Ah, mira, Marcelo, grandísimo también Marcelo. Aceleró el descenso de su legendaria carrera. No, es que era otro fútbol, ¿eh? Fijarse, es que era otra fiesta. Y estos tíos eran tan buenos y disfrutaban del fútbol. Es que estaban por encima de la táctica, estaban por encima de todo, jugaban a otra cosa. Ronaldo, Ronaldinho, bueno, así también han terminado. Ronaldo
Han terminado relativamente bien. El que peor ha acabado yo creo que ha sido Ronaldinho. Ronaldinho, ya sabéis, un día tenemos que hacer un reaccionando a Ronaldinho, un documental o algo que enganche, porque en la historia es increíble. Es un jugador, yo me acuerdo todavía del debut que hizo contra el Barcelona en Sevilla, es una locura. Carrera. Y bien, ahora hablemos sobre un error extradeportivo, es decir, fuera de las canchas, pero que directamente arruinaría su carrera para siempre y por poco podría haber arruinado la Copa del Mundo para su mismísimo país. Y hablemos del Papu Gómez. El cómico crack come sándwiches muy queridos por todos. El Papu formó parte del legendario equipo que iba por la gloria en Qatar, pero en el camino algo se rompería. Durante el Mundial solo jugó 2 partidos, la derrota contra Arabia Saudita y la sufrida victoria ante Australia en octavos. Recordaros que Argentina empezó perdiendo con Arabia Saudita y después terminó ganando el Mundial con Francia. Fue un espectacular. Después Jugador del inexplicablemente Sevilla, creo, lo en ese momento. sentaron para siempre. Sus compañeros empezaron a marginarlo. Esa unión que veíamos en las llamaditas por redes se enfrió de la nada de un día para otro. Nadie Recordaros que el Kun, que se acaba de ver las imágenes, no pudo disputar este partido, no, el Mundial, no pudo jugar al fútbol, ¿no? Por eso esa arritmia, ¿no? Ese tema de corazón que no se lo permitía, lo tuvieron que retirar del fútbol. Y bueno, estuvo muy vinculado desde siempre, ¿no? Con esa selección argentina campeona del mundo, ¿no? De hecho, se ve incluso en el vestuario ese día del partido donde termina ganando, ¿no? Celebrando allí y todo. Una pena lo del Kun. sabía lo que pasaba. Cuando sonó el pitazo final y Argentina fue campeona del mundo, el Papu celebró apartado, abrazando solo a los pibes más jóvenes, muy lejos del círculo de Messi y los demás protagonistas del albiceleste. Algo feo había pasado, pero nadie dijo nada para no manchar la fiesta. Así pasaron los meses y no lo convocarían más, ni siquiera para la celebración con la copa dentro de Argentina. El técnico Lionel Scaloni evitaba hablar del tema. Mientras tanto, el Papu callaba. ¿Qué estaba pasando? No sería hasta que en octubre del año 2023 estallaría la verdad. La UEFA junto a la FIFA revelaron el documento donde informaban que el Papu Gómez había dado positivo en el antidoping por terbutalina, una sustancia prohibida para los futbolistas. Esto en un control sorpresa en noviembre del año 2022, cuando estaba en Sevilla, apenas semanas antes del Mundial. Él fue jugador de Sevilla, como bien sabéis, como bien han dicho, y acordaros que ese Mundial se jugó en invierno, ¿vale? Y fue en noviembre. Esa droga broncodilatadora que se encontraba según el Papu en un jarabe para la tos se quedó durante semanas en su sangre. Si fue un error o no, solamente lo saben él y Dios. Pero lo grave aquí no fue solo que haya dado positivo, no, lo grave fue que él ya lo sabía antes y durante el Mundial. No le dijo nada a Scaloni, no le dijo nada a Messi, ni mucho menos a la Federación Argentina de Fútbol. Jugó esos 2 partidos sabiéndolo, arriesgando a que todo el equipo fuera descalificado por tener a un jugador dopado en la Copa del Mundo. La FIFA, para proteger el torneo, le recomendó a Scaloni no meterlo más, ni siquiera de suplente. Desde ese momento, Papu murió para la selección. Rechazado por sus compañeros dentro y fuera del campo, le cayó todo el peso de la sentencia. 2 años de sanción sin ni siquiera tener el derecho de tocar un balón. El momento que debió ser el más eclipsante de su carrera pasó a convertirse en el peor de sus infiernos, el campeón del mundo exiliado de la selección y de su vida como futbolista. Ya ningún equipo de élite lo quiso recibir de vuelta. Hoy cumplió su condena y actualmente juega en las divisiones inferiores de Italia, la caída de un héroe que los argentinos amaban. Así también es el fútbol, hermanos. Tan solo una decisión, tan solo un par de segundos bastan para pasar de ser un héroe imprescindible a un villano eterno. Errores que costaron carreras, errores que peor aún costaron vidas.
Bueno, como siempre digo, darle like, suscribirse, porque es un canal que merece muchísimo la pena, tiene muchos documentales de este tipo. Y bueno, ¿qué pensáis del Papu? Que lo del Papu, es que se habría costado, imaginaros que le cuesta el Mundial a Messi, el único Mundial que tiene y que lo pone ahí, ¿no? En ese escalafón que tanto le hablaban, ¿no? De que Maradona tenía Mundiales y este no. Y Messi no. Bueno, pues al final consiguió Messi su Mundial y ya, bueno, parece ser que está a la misma altura, ya es un poco una cuestión de criterio. Pero bueno, ¿qué os ha parecido? 4 historias, la verdad, muy impactantes. La de Roberto Carlos, comprendiendo un mundial, pero sobre todo la de Roberto Bayo, pero y sobre todo, inevitablemente, al final le costó una vida. El colombiano es una cosa que te hace replantearte un poco dónde vivimos, ¿no? Pero en fin, es lo que hay. Así que ya sabéis, si os ha gustado este contenido, si os gusta, suscribiros, darle a la campanita para tenerlo en todo momento, darle like, compartir, comentar. Y nos vemos en el siguiente Reaccionando.